En los años 20 y 30 se produjeron los regímenes totalitarios en la gran mayoría de los países europeos. Y donde tuvieron mayor fuerza fue en Italia y en Alemania, donde los estados eh, fascista y nazi tuvieron un mayor peso que provocaron el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y más, en Italia subió el fascismo tras el final de la Primera Guerra Mundial. Y en Alemania lo mismo, porque los países entraron en crisis económica. El sistema liberal no funcionó tan bien en estos países como en otros muchos. Por ello, bueno, dio lugar a la subida de figuras dictatoriales. Los partidos fascistas no lograron el apoyo de la sociedad. Al principio su base era minúscula, pero tuvieron un gran eh, poder cuando entraron en Alemania y en Italia. Los fascismos reclutaron a seguidores sociales desarraigados, como oficiales y combatientes desmovilizados tras la Primera Guerra Mundial, cuya adaptación a la vida civil de la posguerra se hizo difícil. También el apoyo de jóvenes románticos y activistas fuertemente impresionados por la guerra y frustrados por el sistema liberal. Y bueno, con posterioridad se fueron sumando miembros procedentes de clases medias urbanas y rurales, afectados por la crisis económica y temerosos de la extensión del comunismo. También incorporó un importante sector de la clase obrera, muchos de ellos procedían de partidos de izquierdas muy radicales y que tuvieron un mensaje atractivo y violento del fascismo. Claro, los partidos fascistas no tenían el respaldo de la población. Su base al principio era minúscula, pero claro, tuvieron gran fuerza en Alemania, en Italia y en otros países europeos. Y claro, muchos sectores se acercaron pues, al fascismo, pues, los sectores sociales más desarraigados, aquellos combatientes y oficiales que lucharon en la Primera Guerra Mundial, porque se quedaron desmovilizados. Y claro, también la difícil vida civil de posguerra que se les hizo a estas figuras. Y luego los jóvenes activistas y románticos, que, bueno, pues que quedaron impresionados con la guerra y claro, veían al sistema liberal que no solucionaba los problemas. Y poco a poco se fueron uniendo a los partidos fascistas clases medias urbanas y rurales por la crisis económica, porque había miedo a la extensión del comunismo por Europa, clase obreras se acercaron al fascismo y eso que eran de partidos de extrema izquierda y claro, bueno, pues captaron el mensaje extremista y violento del fascismo. Bueno, eso ya cada persona. El sostén del fascismo fueron los grandes empresarios y los terratenientes. Y además financiaron estas organizaciones fascistas para utilizarlas contra los socialistas y los comunistas. Y luego les ayudaron para favorecer la instauración de un poder ejecutivo fuerte, capaz de reorganizar y controlar la economía para superar la crisis y detener la agitación obrera. Claro, ya cuando estos movimientos fascistas eliminaron sus programas de demagogia revolucionariamente anticapitalistas y se hicieron respetables, les respaldaron totalmente. Entonces, el fascismo y el nazismo no se puede entender esos apoyos sin el Estado liberal, porque además la policía y el ejército de estos dos regímenes toleraban y apoyaban la violencia. Por eso lo que hacían era atemorizar a sus enemigos y conquistar el poder. Era el objetivo. Por ello, el Estado fascista, su control objetivo era la educación, ya está. El pensamiento de los ciudadanos y las actividades que tenían la obligación de realizar los propios ciudadanos. Claro, la educación quedó bajo el control del Estado. Los maestros iban impartiendo clases con la camisa negra. Los profesores universitarios tenían que jurar fidelidad al régimen o al país. Los niños y los jóvenes debían formar parte de las organizaciones juveniles controladas por el partido. Obra Nacional Valilla. El objetivo era llevar a cabo virtudes militares de disciplina y de obediencia. Y Mussolini quería el control de la cultura y los medios de comunicación, pues como la prensa, la radio y el cine, pues mediante el Ministerio de Propaganda y el de Cultura Popular. Entonces el régimen fascista animó a las mujeres también a abandonar el ámbito doméstico, pero claro, como tenían menos salario, al final se llevó a cabo la política natalista, cual la mujer tuvo el papel reforzado como esposa y madre. Claro,
Los grandes empresarios y terratenientes apoyaron a los regímenes fascistas para contrarrestar a los socialistas y los comunistas y le respaldaron totalmente cuando ya dejaron la demagogia. Entonces, claro, las dos ideologías, el objetivo era eliminar a su enemigo por la fuerza y, bueno, conquistar más territorio. Y claro, por ello en Italia se ve el control al final de Mussolini de toda la cultura, los medios de comunicación, que los chavales, jóvenes y niños entren en el partido y se formen con los ideales del régimen fascista italiano, en esa manera. Entonces, claro, al final era una sociedad que estaba como bajo el control estatal. Y claro, la mujer que podía independizarse, pero iba a recibir menos dinero. Al final, ¿qué pasó? Pues que la mujer se quedó pues, para cuidar de los hijos y pues como esposa. Era el objetivo nada más. Es decir, esa sociedad que, bueno, que existían estos regímenes totalitarios. El régimen fascista italiano controló la educación, el pensamiento y la ideología de los italianos. El régimen nazi alemán hizo lo mismo, adoctrinar y controlar la ideología de los alemanes. El objetivo era empapar la ideología nacionalsocialista y fomentar el culto al Führer, adoctrinar a los chicos por la educación y las organizaciones juveniles. Chicos y chicas iban separados con tan solo 10 años, formaban dentro de las juventudes hitlerianas, se inculcaron la camaradería, la obediencia, el sentido del deber. Entonces la educación quedó controlada bajo el gobierno, con las antisemitistas, antisemitistas y militarismo. Profesores debían pertenecer a la Asociación de Profesores Nazis de forma obligatoria y las universidades y los claustros eran control del gobierno, que nombraba luego a rectores. Entonces la libertad de expresión quedó suprimida. Se censuraron todas las actividades literarias y artísticas, se confeccionaron listas de autores prohibidos y se impulsó la quema de libros. Entonces, la única manera de llevar a cabo el arte era transmitir el régimen alemán, la patria y la raza. La propaganda nazi hizo lo mismo que la fascista italiana controlaba la comunicación y la cultura, prensa, radio, cine, música, teatro, artes plásticas, arquitectura. Goebbels, que fue el ministro para la formación del pueblo y de la propaganda, fue que llevó a cabo toda esta propaganda ideológica dentro del país. Y claro, si había un medio de comunicación en contra del régimen alemán, iba fuera o lo cogía. Entonces, al final, era adoctrinar y controlar la ideología de los alemanes, llevar a los niños tanto chicas como chicos, a las juventudes hitlerianas, adoctrinarles en la obediencia, el sentido del deber, etcétera, etcétera. Los profesores debían de pertenecer a la asociación de profesores nazis, las universidades y los claustros quedaron bajo control del régimen alemán y a partir de ahí, como no había libertad, se censuraron las actividades literarias, artísticas, se prohibieron la lista de autores y se impulsó la quema de libros y lo único que le interesaba al gobierno alemán era transmitir el valor de patria y raza. Nada más. Por ello, ¿qué hizo el régimen nazi? Controlar la comunicación, los medios de comunicación, la cultura, y claro, Goebbels es lo que hizo, ser nombrado ministro. Y claro, cualquier medio de comunicación contrario al régimen alemán del Tercer Reich iba fuera, es decir, se prohibía, es decir, lo eliminaban o lo cogían. El adoctrinamiento del régimen nazi fue brutal para controlar a la sociedad alemana. Luego también se llevó a cabo la cohesión social. Ya no había división de clases, sino ya era la unidad y la supremacía racial. El objetivo del gobierno nazi era bueno, suprimir o eliminar todas las impurezas, es decir, que no se ajustaban al estereotipo alemán, ese origen étnico, incapacidad física, mental, anomalía social. Entonces, se introdujo la propaganda de eutanasia. Se asesinó a 72.000 personas, el propio régimen alemán, que tenían enfermedades mentales, personas con graves taras físicas o enfermedades crónicas o incurables. Claro, quien más sufrió esta política fue la comunidad judía. Entre 1933 y 1938 el gobierno nazi eliminó los derechos políticos y sociales de los judíos y se les expolió sus bienes. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg. Se excluyeron a los judíos de la ciudadanía alemana y se prohibieron los matrimonios mixtos. El antisemitismo fue mucho más violento en 1938. Encima, además, se persiguió a la comunidad judía. Por ello, en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos,
Tiendas, sinagogas judías fueron saqueadas y destruidas por las SA y SS. Inmediatamente miles de judíos alemanes y austriacos fueron detenidos y encerrados en campos de concentración. Y ya en la Segunda Guerra Mundial, en pleno conflicto, Hitler ordenó la solución final: eliminar totalmente a la población judía de Europa. Y esto se llevó a cabo por esa inmensa red de campos de trabajo y exterminio. Bueno, 5 millones de judíos fueron asesinados. Claro, el objetivo del régimen nazi era esa raza aria. Cualquier ciudadano que tuviera problemas psíquicos, mentales, su condición sexual, fuera judío, el régimen alemán nazi lo iba. Bueno, pues es que mataron a más de 2.000 personas con la eutanasia. Y luego lo que pasó, que los judíos fueron los que más sufrieron. No tuvieron derechos políticos y sociales. Se les quitaron los bienes. Las leyes de Nuremberg hizo que todos los judíos de alemanes bueno, se les excluyese. Los matrimonios mixtos también quedaron prohibidos en Alemania. Y claro, es que encima, el 9 al 10 de noviembre de 1968, a la noche de los cristales rotos, las SA y SS destruyeron tiendas, sinagogas. Y claro, muchos judíos alemanes y austriacos fueron detenidos, encerrados en campos de concentración, y en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial, la solución final ordenada por Hitler era, pues, eliminar a toda la población judía de Europa a través de esa red de campos de trabajo y exterminio. Entonces murieron de forma inocente 5 millones de judíos. El sistema fascista en el ámbito laboral y económico optó por el sistema corporativista. El Estado fascista, su objetivo era organizar la economía y controlar las organizaciones sociales, sindicatos y patronal, bajo el principio de la colaboración de clases, superando los conflictos sociales. El fin del sistema fascista era el control de estos grupos del Ministerio y del Consejo Nacional de Corporaciones. El corporativismo se inició con las leyes laborales como la Carta de Trabajo de 1927, que solo permitía a los sindicatos fascistas y declaró ilegal la huelga. Firmo aplicó una política económica liberal favorable a las grandes empresas que dio paso a partir de 1925 a una política intervencionista. El gran despliegue propagandístico impulsó un conjunto de iniciativas presentadas como batallas: la batalla del trigo, la revaluación de la lira a costa de reducir los salarios en un 20%, un proyecto para poner en producción zonas pantanosas del Valle del, entre otros. Con la crisis del crack de 1929, el Estado intervino la economía y además se optó por la autarquía. Se fomentó la concentración industrial y en 1963 se creó el Instituto Italiano para la Reconstrucción Industrial, el IRI, para canalizar las inversiones del Estado hacia industrias de valor estratégico. El objetivo al final, en 1936, de este régimen totalitario era la economía de guerra. Claro, al final el sistema fascista controlaba el ámbito laboral y económico, pues a través del sistema corporativista. Y el objetivo era al final controlar todo el Estado, toda la economía, tener sindicatos y patronal al servicio del régimen totalitario italiano. Es así. Y claro, por ello, pues, claro, se controló bueno, pues el grupo del Ministerio y del Consejo Nacional de Corporaciones. Como lo de, al final, la Carta del Trabajo de 1927, que al final había solo sindicatos fascistas y declaró llegar la huelga. Pero claro, es que además la política económica liberal era favorable a grandes empresas. Por ello se llevó en 1925 una política intervencionista, como eso de la batalla del trigo, revaluar la lira, es decir, la moneda italiana en su momento, para reducir el salario en un 20%, o bueno, pues llevar a cabo producción en zonas pantanosas como en el Valle del Po. Y claro, ya con la crisis del crack de 1929, el Estado ya directamente intervino de forma más la economía, es decir, ya intervino su posición. Y claro, el objetivo al final de las dictaduras era la autarquía. Por eso en 1933 se creó el Instituto Italiano para la Reconstrucción Industrial, que se llamó el IRI, que el objetivo era llevar a cabo inversiones del Estado en torno a industrias de valor con buena estrategia. Claro, pero el objetivo al final de cualquier régimen dictatorial era la economía de guerra, como pasó con Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. La Italia fascista intervino en la economía, la Alemania nazi intervino en la economía. Las fábricas comenzaron con una nueva estructura para asegurar el orden y la disciplina de los trabajadores, eliminaron los sindicatos, como se hizo en Italia, y los obreros se integraron en el sindicato nazi del Frente Alemán del Trabajo, similar al caso italiano con Mussolini.
dos periodos en la economía del Tercer Reich. El primero se desarrolló entre 1964 y 1936. Se centró en los problemas más acuciantes. Reactivar la economía, impulsar el comercio exterior mediante el control de las importaciones y también el desempleo. Y claro, para reducir el número de parados que se hizo. Obras públicas. Se emprendieron. Pistas, aeropuertos, estadios, etcétera. Un montón de cosas para dar trabajo a la ciudadanía alemana. También el incremento de los intercambios, sobre todo con la Europa central y oriental, para paliar la carencia alemana de materias primas. En 1966 se impuso el Plan Cuatrienal. Se puso en marcha una decidida política de autarquía económica y de rearme intensivo. Se impulsó al máximo la utilización de los recursos del suelo y del subsuelo. Bueno, se produjo también la producción de sucedáneos y de productos sintéticos. Ya no, bueno, para evitar la dependencia de las importaciones, se incrementaron las inversiones en los sectores relacionados con la industria de guerra, armamentos, siderurgia, química. Se congelaron los salarios, se alargó la jornada laboral y se impuso incluso el racionamiento, algo que nos suena también en España tras la guerra civil. Y la política de rearme. Claro, ¿quién realizó todo esto? Pues Göring, que bueno, pues estuvo cercano pues, como ministro. No, hombre, al final lo que hacen las dictaduras es intervenir en la economía, poner orden, disciplina a los trabajadores, quitar todos los sindicatos y dejar uno bajo el régimen nazi, como fue el Frente Alemán del Trabajo. Y luego al final hubo dos periodos en torno a la economía del régimen alemán. Claro, el primero era reactivar la economía, impulsar el comercio exterior mediante el control de las importaciones, reducir el desempleo, claro, para ello, para reducir los parados, bueno, emprender en obras públicas, incrementar los intercambios pues, con otras zonas de Europa, pues más central y oriental, para paliar al final la carencia alemana de materias primas, y claro, con el plan cuatrienal, a partir de ahí se puso en marcha la economía autárquica y el rearme intensivo. ¿Para ello qué se lleva a cabo? Bueno, pues, utilizar los recursos del suelo, del subsuelo, producción de sucedáneos y productos sintéticos para no depender de las importaciones, incrementar las inversiones en los sectores relacionados con la industria de guerra, todo ello. Claro, el problema es que congelaron los salarios de los ciudadanos, alargaron la jornada laboral y se impuso la política de racionamiento, algo bueno, que sucedió, como he dicho, en España. Y claro, la política de rearme. Claro, ¿quién fue la figura? Bueno, Göring fue el que se encargó de todo ello. El éxito de la recuperación alemana no superó dos obstáculos esenciales, porque le faltaban materias primas como el petróleo, caucho y de alimentación. Claro, el objetivo del régimen nazi era la ampliación del espacio vital alemán, es decir, robar, conquistar territorio y recursos de otros estados. El aumento de la producción y el empleo hicieron olvidar a los alemanes los sacrificios impuestos a los obreros. Congelaron los salarios, aumentaron la jornada laboral. Las clases medias y los campesinos fueron el soporte del régimen alemán. La política económica era insostenible a largo plazo y su mantenimiento dependía del estallido de una guerra para dar salida a la gran acumulación de armamento y obtener recursos de otros países. Claro, si le faltan materias primas y alimentación, el objetivo final del espacio vital alemán es el régimen nazi es conquistar más territorio, robar territorio, recursos a otros estados. Es verdad que aumentó la producción, el pleno empleo creció, entonces esto al final hizo los alemanes pues, olvidar los sacrificios impuestos a los obreros. Es verdad que se redujeron los salarios, aumentó la jornada laboral, etcétera, etcétera. Pero claro, quien dio soporte al final al régimen alemán fueron clases medias y campesinos. Y claro, al final, la economía que llevó a cabo Hitler, el único objetivo era una guerra. Pero es que al final es a lo que iban. La dictadura, sobre todo alemana, italiana, es decir, muchas, y sobre todo más Alemania, que era el objetivo, robar y robar. Y claro, yo la pregunta es, ¿por qué los políticos no fueron capaces de pararle y decir, mire usted, aquí no se puede pasar, usted se queda en este territorio? Pero el problema es, claro, yo creo, algunos políticos, sobre todo británico y francés, querían evitar cualquier conflicto, pero Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña podían haberle parado los pies a Hitler, al igual que la Unión Soviética, porque en ese momento eran potencias económicas fuertes. Aparte de que estaban, sí, es verdad, en una crisis económica del crack de 1929, pero bueno, estaban ahí.
Finalizo. Comentar que tengo el grado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.